Bienvenido al Observatorio Vodafone de la empresa. Este año nos subimos a la plataforma del observatorio para conocer el estado de digitalización de nuestras empresas y administraciones públicas. Un año lleno de retos. Por eso el cuarto estudio del Observatorio Vodafone es el más relevante de su historia, con todos los datos, testimonios de empresarios y la visión de futuro de los expertos, con un objetivo: analizar el impacto real de la crisis en nuestro tejido empresarial y cómo la digitalización se ha acelerado y cambiado formas de trabajo. Toda la información de un estudio que ya ha realizado más de 10.000 entrevistas en sus 4 ediciones. Y ahora, más que nunca, el observatorio está cerca de los empresarios, ayudando a entender la realidad a través del cuaderno de los expertos y aportando soluciones e ideas innovadoras en las historias de clientes durante la crisis y en las entrevistas en formato podcast a pequeños empresarios, donde nos explican cómo están reinventando sus negocios. Ellos son los verdaderos protagonistas. Con la colaboración de Google, ISDI y MIT Technology Review a través de Opino. Con más de 300 testimonios de expertos y empresarios, 14 millones de visitas, 366.000 interacciones y un sentimiento positivo del 97%. Bienvenido al Observatorio Vodafone de la empresa. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Soy Rafael Alcaide, soy el director territorial de Vodafone en Andalucía y Extremadura y es un verdadero placer estar con vosotros en un evento en el que vamos a hablar de digitalización y concretamente de la evolución del puesto de trabajo. Y seguro que os preguntaréis, oye, ¿y para qué realizamos un evento sobre el nuevo modelo de puesto de trabajo digital? Bueno, pues para explicarlo os doy algunos datos muy interesantes sacados del cuarto informe de digitalización del Observatorio Vodafone de la empresa que hemos presentado recientemente. Para que hagáis una idea, en el último año las empresas han duplicado las horas y las personas que teletrabajan. Las administraciones públicas han pasado del 18% de implantación del teletrabajo al 91%. Las pymes han pasado en ese mismo tiempo del 29% al 36%. El 44% de los directivos piensa ampliar el teletrabajo. El 66% de las empresas asumen los costes de equipamientos vinculados al teletrabajo. El 63% ve indispensable dotar de un dispositivo móvil a sus empleados. El 47% considera necesarias las herramientas de ciberseguridad. Bueno, y estos son solo unos cuantos indicadores, podría seguir mucho más tiempo, pero yo creo que analizando estos datos es evidente que el nuevo entorno generado tras la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto nuevas formas de trabajo, los tiempos han cambiado y la forma de trabajar se ha adaptado a estos nuevos tiempos. Sin embargo, pues la verdad es que las empresas y sus directivos todavía tienen muchas dudas de cómo afrontar con éxito la transición del modelo del puesto de trabajo que estamos viviendo. La verdad que no hay reunión entre empresarios en la que no surja el debate, ¿no? Os comparto aquí una anécdota. Recientemente he asistido, después de casi 15 meses, a un evento en formato presencial, y en el almuerzo que hubo en el evento, pues entre un colectivo de varios empresarios y también representantes de la administración pública, el debate que se abrió en ese almuerzo fue precisamente cómo había cambiado el puesto de trabajo y cuál sería a futuro el modelo que se impondría. Bueno, pues ahí os podéis imaginar, hubo opiniones de todos los tipos, ¿no? Había gente que opinaba que volveríamos el 100% al trabajo presencial, otros decían que 100% teletrabajo, modelo híbrido, un modelo por perfiles de trabajadores, por sectores. En fin, se abrió un debate súper interesante. En realidad yo creo que el modelo que se imponga nadie lo conoce en este momento porque realmente no va a haber un único modelo. Al no existir un único tipo de empresa o al no existir un único sector, ¿no? Lo que sí está claro y es evidente es que está habiendo un cambio y que las empresas y administraciones públicas deben prepararse para ese cambio. Yo creo que eso es claro y es evidente. Además, por otro lado, hay un punto muy importante, va a haber un acelerador o va a haber un facilitador que va a permitir tanto a la empresa privada como a la administración pública evolucionar en cuanto a la digitalización, ¿no? Y es todo lo relacionado con los fondos de recuperación Next Generation. En fin,
este es el objetivo realmente de este evento, ¿no? Poner de manifiesto los cambios que están teniendo lugar en este momento y ayudar a las empresas y a las administraciones públicas a prepararse con garantías para esos cambios. Y yo creo que aquí, ¿quién mejor que nuestro invitado de hoy para compartir en primera persona su opinión sobre la evolución del puesto de trabajo? Y no es otro que Marc Vidal. Yo creo que todos conocemos a Marc. Marc está considerado como una de las figuras más influyentes en economía digital en España, además de ser un reconocido formador, colaborador en televisión, inversor tecnológico, escritor. En fin, yo creo que todos conocemos a Marc y bueno, seguro que nos ilustra. Marc, bienvenido y muchas gracias de antemano por tu participación en este evento. No, muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias a ti en concreto, Rafael, por dar pista al evento de hoy que ya os adelanto que es muy interesante. La gente que va a pasar por aquí, que nos va a hablar de eso, precisamente del futuro del puesto de trabajo, del futuro del empleo, de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo primero, en base a esas cifras que explicabas, el hecho de que en gran medida también está modificándose el entendimiento sobre lo que significa teletrabajar o trabajar en remoto, también se está, digamos, estamos madurándolo, ¿no? Hasta hace un tiempo, sobre todo cuando explotó todo lo que explotó el año pasado, o por lo menos estamos empezando a entender que teletrabajar no es exactamente lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Trabajar en remoto es trabajar desde tu casa, desde algún lugar que no tenga que ver con tu oficina tradicional o con tu puesto de trabajo habitual, y teletrabajar es algo mucho más complejo, que precisa de tecnología asociada, que precisa de que toda esa tecnología sea más robusta. Yo, en lo que más o menos voy a intentar explicaros en unos pocos minutos es sobre qué significa exactamente el hecho de que todo esto esté cambiando y qué podemos aprovechar desde el punto de vista de con quiénes podemos hacerlo. Evidentemente, solos no podemos abundar en esa nueva fase, en ese nuevo entorno en el que nos guste más o nos guste menos el mundo ha entrado, ¿no? Lo que sí que sabemos ahora mismo ya es que la tecnología es el asociado necesario para afrontar la situación en la que estamos entrando, ¿no? Salimos de una y entramos en otra. Y hablamos, y se dice, desde el punto de vista de los economistas, de que salimos en V, en W, en L, y realmente vamos a salir con otra grafía, con otra letra, ¿no? Vamos a salir con una K. La K es una letra que, como sabéis, pues está compuesta por un palo vertical que podríamos identificar con la caída completa de la economía cuando nos cerraron. Luego esa K pues sube un poquito, esa línea sube un poquito, se queda en la parte intermedia y cuando, digamos que es cuando nos abren la economía, cuando estamos ahora remontando, cuando los sectores empiezan a ponerse en marcha. Pero a partir de ahí hay dos diagonales, ¿no? Una diagonal que va hacia abajo y una diagonal que va hacia arriba. La que va hacia abajo es la de las empresas que no van a aprovechar la tecnología, que no van a ser eficientes, que no han entendido el cambio de modelo en el modo de trabajar, en el modo de gestionar. Y en la parte superior de la K, en la otra diagonal, estarán las empresas que sí ciertamente estén siendo eficientes, que utilicen pues el dato, que utilicen la conectividad en banda ancha, todos los elementos que tienen que ver con la eficiencia, ¿no? A mí a veces me viene a la cabeza un momento de mi vida, en los años 90, cuando trabajaba en París y trabajaba en una empresa que estaba en las afueras, ¿no? Y yo pues siempre llegaba puntual a mi empleo, llegaba siempre pues a las 8 menos 10, a las 8 menos 5 y de repente un día empecé a llegar tarde. Entonces mi jefe de entonces me dijo, oye Marc, tú que eres un tío tan puntual, ¿por qué llegas tarde, no? Y entonces yo le contesté, digo, porque estamos en crisis. ¿Y eso qué tiene que ver con que tú llegues tarde? Digo, bueno, porque antes yo venía con mi coche, ahora que tengo que coger el transporte público, pues tardo 2 horas en llegar. Y dice, ¿y eso por qué lo haces? Digo, para ahorrar. Y dice, pues estás equivocado, estás súper equivocado. Precisamente ahora es cuando tú deberías de venir en tu coche, llegar antes que nadie, invertir en ti, invertir en el empleo, invertir en el hecho de que tienes que acelerar más que nunca, porque precisamente si vienen tiempos duros es cuando es el momento de adelantar a otros que van a pensar exactamente como tú estás pensando ahora. Y eso tiene mucho que ver con el momento actual. Y además también va a tener que ver, y eso es lo que a mí me estimula más a hablar en este sentido, el hecho de que las personas, las pequeñas y medianas empresas, las grandes organizaciones, las administraciones públicas, también interpreten que están compuestas de personas que tienen que modificar su modo de ver. El hecho de que tengamos una capacidad de entender el error o que tengamos la capacidad de entender que las cosas a veces no salen a la primera, también me lleva a una historia personal en los años 90, que fueron unos años intensos en mi vida, al parecer. Yo me fui a una población que se llamaba Chinguetti, que estaba en medio del desierto del Sáhara, en Mauritania,
Y allí lo que hice fue pues, intentar descubrir algo que había leído, y es que había una población llamada Chinguetti que el desierto la devoraba cada cierto tiempo y ellos la reconstruían un poquito más hacia Occidente, ¿no? En este caso. La cuestión es que yo le dije, oye, ¿por qué las hacéis tan cerca? Porque si las hacéis tan cerca estáis condenando a las generaciones venideras a tener que volver a reconstruirla pronto porque le llegará la arena pronto. Y el hombre se me quedó así y me dijo que no le extrañaba que a los europeos nos fuera tan mal la vida, porque si pensábamos así es que no aprendíamos nada. Dice, la verdad es que si hiciéramos eso que tú dices, construirla mucho más lejos, lo que estaríamos haciendo realmente es condenar a las generaciones venideras a no poder corregir los errores que estamos cometiendo, pero que aún no sabemos cuáles son. Hoy, la tecnología nos permite gestionar nuestro puesto de trabajo así, nos permite cometer errores casi sin coste. La tecnología que vamos a tener no está ahí solo para que nos acompañe en nuestra oficina o en nuestro taller o en nuestro puesto laboral, sino que está ahí para ser una herramienta, para que nos convierta nuestro empleo en algo mejor, para que le hagamos buenas preguntas para obtener buenas respuestas, sobre todo para que sigamos siendo nosotros el por qué y que las máquinas con las que vamos a trabajar sean el cómo. Para eso es bueno tener una hoja de ruta y un buen partner. Seguimos. Y ahora seguimos con alguien que nos va a hablar de los fondos Next Generation, que eso es de lo que muchos estamos realmente muy interesados, porque solo oímos, pues eso, ¿no? Que está ante nosotros la inminencia de la llegada de, pues eso, de unos fondos que tienen que estimular el cambio, que tiene que ser capaz de poner en marcha a este país y que dé efectivamente la vuelta, ¿no? A muchas de las cosas que hacíamos hasta ahora. Y para eso, pues la verdad es que un lujo, ¿no? Tenemos a alguien que nos va a explicar. Tenemos a Raúl Jiménez, que es el gerente de la Agencia Digital de Andalucía, de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Buenos días, Marc, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a desgranar un poquito lo que tú mejor que nadie sabe con respecto a esto de los fondos, ¿no? Yo creo sinceramente que estamos en la antesala de la mayor aceleración tecnológica que ha vivido, pues supongo, Europa, España, Andalucía también, ¿no? Evidentemente. Hoy también nos ven gente de Extremadura, por lo cual estamos en esa base. Y me gustaría preguntarte si tú crees que el tejido productivo y la propia administración pública, tanto de Andalucía, que es la que tú conoces, ¿no? Evidentemente, como en este caso, pues también en toda España, pero efectivamente tú conoces mejor que nada, pues Andalucía, si estamos listos para aprovechar esos fondos, si estamos listos para aprovechar esta aceleración tecnológica que vamos a vivir en los próximos meses. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que estamos en el momento adecuado porque, bueno, y no solo por esta crisis pandémica, esta crisis económica, bueno, digamos, derivada del COVID-19, sino porque estamos ya también en un cambio de sociedad. La sociedad está cambiando, especialmente la gente más joven. Las empresas más innovadoras han cambiado también sus modelos de producción y, bueno, eran los más innovadores, pero realmente necesitábamos un empujón para que todos, digamos, asimiláramos que era necesario este cambio casi de pensar, este cambio casi en forma de trabajar. Bueno, obviamente hubiéramos preferido otra manera y que no haya sido forzado, digamos, por esta crisis sanitaria, pero esto ha sido lo que nos ha hecho cambiar el chip. Y ya prácticamente, mayoritariamente, se ve que es necesario, que estamos obligados a cambiar no solo nuestra forma de interrelación, que eso ya teníamos asumido vía redes sociales, en nuestra vida casi cotidiana, más personal, pero sino ahora también, obviamente, en la forma de trabajar, en la forma de producir, en la forma de generar. Y por eso, hombre, los fondos Next Generation es lo que nos falta. Es decir, el chip ya lo hemos tenido que cambiar obligadamente durante más o menos este último año, tanto empresas como administraciones nos hemos puesto a pensar y repensar, y la verdad es que ahí, especialmente las empresas, han hecho un trabajo excepcional de cómo en poco tiempo son capaces de crear grandes proyectos ilusionantes y ahora, bueno, nos falta lo más importante, que no es otra cosa que ponerlo en marcha. Es la distribución de estos fondos y, sobre todo, que sea una distribución eficiente y que seamos capaces de obtener y, sobre todo, responder las expectativas que de alguna manera se han creado y que son necesarias, ¿no? Como tú bien decías antes, hablando del modelo de la letra K, que es el que va a marcar la diferencia, el que crece o el que le va bien o al que fracasa y el que acabaría cerrando, es el momento de que todos aprovechemos esta oportunidad. Y por eso, especialmente, yo creo que el tejido empresarial tecnológico de andaluz está un tejido ya maduro, un tejido que además que ha trabajado y es un tejido que cada día se va enriqueciendo más, ¿no? La semana pasada, precisamente, la misma Vodafone anunció
que iba a crear en Málaga pues su centro de excelencia de I+D, ¿no? Por tanto, si una gran empresa multinacional como Vodafone elige Málaga, elige Andalucía, es porque entiende que tiene las condiciones adecuadas pues, para poner su centro de excelencia en Andalucía, con lo cual significa que más o menos estaremos haciendo bien las cosas, que tenemos el ecosistema adecuado pues, para que instalar en Andalucía sus instalaciones. Por eso creemos que estamos en un momento adecuado, no solo por las empresas, sino porque es importante también que la sociedad en general crea en que es importante y necesaria una transformación digital y de ahí que sea el momento más oportuno. Doy fe. Yo conozco bien Andalucía, primero porque mi madre es andaluza, ¿no? Es de Granada y por eso hoy aquí estamos en Granada, ¿no? Pero doy fe también porque durante muchos años trabajé con las startups, con las empresas andaluzas como consultor en muchos casos y la verdad es que te llevas una sorpresa, ¿no? Te llevas la sorpresa de descubrir que hay mucho más talento del que a veces exportáis, ¿no? De esa cosa que se queda allí, pero no te lo explican, y hay empresas robóticas, y hay automatizaciones de primer nivel, hay empresas biotecnológicas, hay mucho talento y hay empresas muy modernas y muy capaces de afrontar el momento que viene, ¿no? Y ese momento que viene, además, como tú decías, nos ha despertado de golpe, ¿no? El marzo del año pasado tengo la sensación de que empezó verdaderamente el siglo XXI, en lugar de empezar el año 2000. Llevábamos 20 años aquí navegando por un siglo que no era el nuestro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, o por lo menos... efectivamente, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo tenéis previsto en Andalucía estimular a esas empresas tecnológicas, sobre todo, y las que aún no lo sean, pero que quieren aprovechar la tecnología, esa oportunidad? ¿O qué retos habéis encontrado en la implantación de esas nuevas metodologías de trabajo? Porque a veces es más metodológico incluso que la propia tecnología. Bueno, ahora lo que estamos planeando sobre todo es cómo hacer esa gestión de los fondos lo más eficiente como eficiente posible. Y para ello, pues el sector empresarial tecnológico es fundamental, principalmente porque es la que tiene el conocimiento. Las administraciones públicas podemos regular, intentar, bueno, no dirigir, pero sí acotar, digamos, por dónde queremos incentivar esas políticas generalistas, pero sobre todo el conocimiento lo tienen las empresas. Por tanto, nos tenemos que dejar aconsejar y en este caso nos tenemos que dejar llevar y que nos trasladen ese conocimiento los que realmente saben. La administración nunca sabrá o no será nunca la punta de lanza en el I+D. Eso corresponde a las empresas, ¿no? Y, por tanto, esa relación tiene que ser de una manera, una conversación, una comunicación muy fluida y bidireccional. Tanto nuestras necesidades desde la administración al mundo empresarial y las empresas también son los que nos deben de decir el cómo es la mejor manera de hacer las cosas. Y para esto es importante, pues, hablar con todos, sentarnos con todos los actores, ser lo más transparente posible, obviamente, porque después hay que cumplir los requerimientos de la contratación del sector público, pero es muy importante que nos dejemos aconsejar, ¿no? En este caso no debe haber ningún tipo de ideología, simplemente son los que saben, son los que sabéis y por tanto tenemos que cuando gestionamos el dinero público fallar lo menos posible y para nosotros egoístamente es menos arriesgado, digamos, investigar o innovar por nuestra cuenta si cuando nos dejamos aconsejar por aquellos que saben, por aquellos que tienen conocimiento y sobre todo porque son los que invierten su dinero, ¿no? Independientemente que después sea algún tipo con algún tipo de contraprestación económica, ¿no? Pero por tanto nosotros lo que queremos dar primero es estabilidad a todas las empresas para que vengan a Andalucía, para que sientan un sitio estable donde poder invertir y donde van a poder, digamos, conseguir su rédito empresarial, que obviamente es necesario. Y también acompañando de una simplificación administrativa, facilitar el trabajar, ¿no? Y eso es muy importante. En este último año, el año de la pandemia, la provincia de Málaga ha sido la única provincia de España que ha aumentado en población, relacionado con la incorporación de personas que han venido a Málaga a teletrabajar. Y para teletrabajar, en este caso, solo puede ser, obviamente, pues porque serán las condiciones, obviamente, de calidad de vida, pero también las condiciones tecnológicas, tanto de la ciudad como del empleado, ¿no? como del empleador. Es decir, es importante también que se produzca, digamos, que se produzca también ese mensaje al exterior, como tú decías antes, Marc, posiblemente en los últimos años se está viendo la punta de lanza de la ebullición, de la consistencia y de la fortaleza de las empresas tecnológicas en Andalucía. Hasta antes, bueno, los mercados que había que venir a conocerlo y en los últimos años, posiblemente los últimos 2 años, pues ya está saliendo al exterior, está saliendo a la luz ese potencial que tienen las empresas que están instaladas aquí en Andalucía, bueno, y como administración tenemos que apoyarle en ese impulso para que sigan creciendo, no obviamente solo aquí en Andalucía, sino especialmente en el resto de España y de Europa.
Estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho. La administración pública tiene que liderar, dar las líneas estratégicas por donde hay que ir y ofrecer las herramientas necesarias, pero luego son las empresas, evidentemente, las que tienen que marcar qué es lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Y también certifico que no me extraña que la gente se vaya a Málaga, como no me extraña que se vaya a ninguna parte de Andalucía ni de Extremadura, sabiendo que puedes estar allí. Otra cosa es que, evidentemente, van más a una provincia que a otra porque, efectivamente, debe haber más recursos tecnológicos o eficiencia desde el punto de vista de recursos para poder aprovechar esa tecnología y teletrabajar de un modo mejor. Eso tiene que desplazarse a toda la región, en este caso, ¿no? Para que se puedas ir a donde quieras, ¿no? Si quieres ir a Huelva o a Cáceres, lo puedas hacer. Pero no sé si tú coincidirás conmigo, hay una frase hecha, esta es la última pregunta que ya te puedo hacer, y que tiene que ver con que en España hay demasiadas empresas pequeñas, ¿no? Tenemos la sensación esa que nos dicen que hay demasiada empresa pequeña, microempresa, y que eso, pues, al final no es ninguna ventaja, sino todo lo contrario, porque en momentos como el actual, pues es más difícil de que aguanten una situación compleja, etcétera. Y yo a veces tengo la sensación de que precisamente esas empresas, al ser más pequeñas, o tienen una posibilidad de moverse más rápido, de una manera más efectiva. No lo sé, ¿tú qué piensas? ¿Es más fácil innovar con empresas pequeñas que con las grandes corporaciones? Sin duda, es mucho más fácil innovar con empresas pequeñas y bueno, en Andalucía, en general España, 90% del sector empresarial son pequeñas y medianas empresas y fíjate que esto que hemos tenido casi siempre, por decirlo de alguna manera, que es algo asentado, bueno, pues en los últimos años pues estamos hablando más de las startups como modelos de empresas pequeñas cuya capacidad de innovar o de crecer o de nacer innovadas, pero sobre todo de innovar, pues es mucho más ágil que una gran empresa, o sobre todo una gran administración, donde todo es mucho más pesado, mucho más robusto y una maquinaria más difícil de mover. Por tanto, debemos de aprovechar pequeñas empresas o startups, pero el modelo de agilidad que tiene al ser una empresa pequeña, que sobre todo está obligada a cambiar, porque quizás al ser pequeño no tiene músculo ni margen de equivocarse y debe adaptarse rápidamente a los cambios que se produzcan. Debemos aprovechar esa oportunidad, bueno, pues para cambiarlo todo de una manera más ágil y más rápido. De hecho, una de las prioridades que nosotros nos estamos marcando para la gestión de los fondos Next Generation es que, si bien es verdad que como administración es importante que para hacer un cambio estructural, pues necesitamos de una gran compañía que nos pueda acompañar, sí que será también muy importante que participen estas pequeñas empresas, no solo para consolidar el tejido empresarial de Andalucía, sino también pues porque, bueno, tendrán un pensamiento posiblemente más disruptivo y más innovador, porque posiblemente esta es una oportunidad, un tren que nos pase ahora y pasarán otros muchos años para que vuelva a pasar por delante, tanto por la disponibilidad de los recursos, sino también, como decía antes, por la mentalidad, por el momento de cambiar. Posiblemente estos cambios se dan en periodos distantes, en épocas distintas, ¿no? Pues podrán pasar otros 15, 20, 30 o 40 años hasta que no se pueda suceder un momento de cambio. Y este es el momento de cambio ahora. Y para eso las pequeñas empresas, sin duda, son las que están mejor posicionadas para que nos permitan cambiar lo rápidamente posible. Pues totalmente de acuerdo. Es más, o sea, yo creo sinceramente que en la historia reciente hay un montón de países y regiones del mundo en las que aprovecharon un momento concreto y que pasaron de ser un patatal a ser potencias tecnológicas mundiales. Hablo de Corea del Sur, de Singapur, de Estonia. Vamos a ver si aprovechamos esta, y estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, Raúl. No podemos hablar más rato, pero ha sido un placer contar contigo. Y ahora vamos a profundizar sobre lo que nos has comentado con una mesa de lujo. Vamos a ver si los tenemos ya todos por aquí preparados. Tenemos una mesa espectacular en la que vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de los fondos Next Generation, vamos a hablar de los retos que se encuentran en las metodologías de trabajo. Tenemos para conversar hoy a María Pérez Naranjo, que es la directora general de Estrategia Digital de la Junta de Andalucía. Tenemos también a Roberto Navarro, que es el director de ventas en puesto de trabajo de la región sur de él. Tenemos a Miguel Castillo, director de innovación del grupo Cajamar, y a Antonio Cruz, que es director de Modern Workplace España de Microsoft. Estamos todos ahí. Sé que hay dos personas que están en el mismo lugar, si no me equivoco. O sea que vamos a vernos ahí como podamos. Ahora vuelve a aparecer por ahí alguien. Bueno. Nos falta alguien, pero vamos a empezar, si no, para ir avanzando. Yo lo que
lo primero es daros las gracias. Aquí está María Pérez, que va a aprovechar el mismo puesto de trabajo que tenía Raúl. Muy bien, muy bien. Totalmente. Eso se le llama eficiencia y aprovechar las herramientas. No sé yo si... Absolutamente. Y me estaba llamando, digo, me voy a quitar ya que ha salido Raúl. Digo, bueno, me está llamando, pero ¿para que entre o para que pensaba que estaba todavía en la vídeo? Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros aquí. Muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar contigo. Ya que has llegado a la última, vamos a empezar contigo. Y además porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes con Raúl y que me gustaría profundizar en este ratito que vamos a estar hablando. Y es exactamente bajo tu punto de vista y también luego me lo podéis ampliar el resto de participantes, es cómo van a ayudar esos fondos Next Generation en las nuevas formas de trabajar en las empresas e incluso en la administración pública. Es decir, cómo van a ayudar en eso. Luego ya hablaremos de otros temas. Vale, perfecto. Bueno, pues la verdad es que yo creo que estamos todos viviendo una situación con muchas expectativas, ¿no? De ver cómo se van a gestionar los fondos europeos y en particular los Next Generation. Se está avanzando mucho en todas las líneas, pero aún realmente nos falta información, sobre todo de concreción de los proyectos, de cómo van a ser la manera de evaluarlos, los hitos que nos van a ir estableciendo. Y bueno, estamos ahora mismo en esa situación. Supongo que Raúl os habrá comentado también un poco en esa línea, que tenemos mucha relación y, lógicamente, mucha coordinación con el ministerio, con los ministerios que llevan a cabo estas políticas, ¿no? Y que están coordinando desde el Estado todo este tipo de actuaciones, pero realmente a día de hoy nosotros presentamos una batería en diciembre pues de más de 56 proyectos en la línea de digitalización y de más de 1.000 millones de euros y estamos a la espera de ir concretando. Ya os digo que hay mucha expectativa y mucha ilusión por parte de las administraciones y por parte también de las empresas del sector y realmente considero que es toda una oportunidad que nos va a permitir dar un salto adelante y poder salir de esta crisis económica en la que nos encontramos. Después ya detallamos proyectos, ¿te parece? Muy bien. Y desde el sector privado, que desde las empresas, las grandes corporaciones, vosotros interpretáis, tanto Roberto como Antonio, también evidentemente Miguel, ¿cómo interpretáis que esos fondos que evidentemente se van a gestionar desde el sector público y se van a tener que repartir, ¿no?, a grandes proyectos y a pequeños proyectos, en este caso, ¿cómo van a cambiar el modo de trabajo? ¿Van a afectar realmente a las formas de trabajar o vamos a trabajar como siempre, a pesar de que llegue ese dinero? Pues si quieres avanzo yo. Venga, cualquiera de vosotros. O sea, yo aquí, libertad. A ver, yo creo que lo que hemos visto es que las empresas que habían hecho los deberes previamente han estado mucho mejor preparadas para afrontar pues, los 15 meses de condiciones tan duras que veíamos. Pero esto es un proceso que no ha acabado ni mucho menos y los fondos lo que nos tienen que ayudar es, yo creo que acelerar esa transformación que ya era necesaria antes de la llegada de la crisis que hemos vivido últimamente. Y yo creo que son deberes que ya no es una ventaja competitiva, que ya es condición necesaria para poder competir en el mercado, porque la transformación digital realmente es lo que nos está llevando a todas las empresas, independientemente que sean de tamaño mayor o menor, es a un nuevo modelo operativo y ese modelo operativo va a afectar a personas, trabajo híbrido, remoto, presencial, a los espacios, a las empresas en sí, porque precisamente por este nuevo modelo van a tener que reacondicionarse, pero especialmente a los procesos, porque yo creo que todas las funciones y todos los procesos o departamentos dentro de las empresas van a transformarse y se van a ver implicados. Entonces, esta ayuda por parte de los fondos europeos, desde luego, lo que puede ayudar es a empresas de menor tamaño a acelerar e implantar esa necesidad de transformación digital que van a tener que poner en marcha, desde luego. Totalmente. Y Miguel, voy un momento al sector financiero. ¿Vosotros contempláis que eso también es así? O sea, ¿va a modificarlo? Porque vosotros al final vais a estar en ese punto intermedio también, ¿no?, de gestión de todo lo que va a pasar en estos próximos meses. ¿Cómo lo veis vosotros desde Cajamar? Bueno, desde un punto de vista de esa evolución por parte de la empresa hacia el entorno digital, lo que entendemos es que habrá un refuerzo en esa estrategia que están, digamos, de alguna manera intentando implementar. También es cierto que las empresas pequeñas, sobre todo las empresas pequeñas,
han ido asumiendo este nuevo rol digital pues como han podido. Es verdad que no han tenido una guía, no ha existido un libro de ruta que hayan podido seguir para ir haciendo una evolución, bueno, pues digamos coordinada, optimizada, todo esto. Han ido un poco pues según han podido. Lo cierto es que todo el tema de los fondos puede ser un impulso para o bien ordenar un poco y a partir de ahí avanzar de forma, no voy a decir correcta, pero por lo menos sí más óptima. Y luego, por otro lado, entiendo que esa consolidación debería permitir que se pase un poco de ese estado iba a decir prepandémico, bueno, no prepandémico, predigitalizado, a un estado, bueno, pues no totalmente digitalizado porque tampoco cada empresa tiene su casuística y todo esto, pero sí por lo menos que ya vuelvan al cauce o entren en el cauce que les permita adaptarse a todo lo que viene, porque todos sabemos que esto es como un río que de repente, bueno, ya sabéis, llueve mucho, como ha pasado estos días, y pones un pie en la calle y te ves arrastrado. Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Lo importante es que, bueno, pues estos fondos te den un salvavidas para que cuando te veas arrastrado, pues por lo menos poco a poco vaya y luego seas capaz de construirte una barca y de la barca, pues un motor y al final, pues seas tú el que va encima de la corriente triunfando. Yo no sé cómo vais de barcas en Dell, Roberto. Vosotros, esto de las barcas y los barquitos, ¿cómo las lleváis? ¿Vosotros cómo habéis encontrado la implantación de estas nuevas metodologías? Porque tú estás en contacto directo con ese hecho, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis? La verdad es que, para nosotros vemos esta noticia sobre todo el apoyo de los fondos como una gran oportunidad, ¿no? Para todas las empresas de cualquier sector, ¿no? Sector privado, sector público, pequeña, mediana empresa o grandes corporaciones, de realmente afrontar esos proyectos de transformación digital y transformación del puesto de trabajo que se han ido ya llevando y que se han acelerado. Básicamente, la pandemia, lo que hemos visto durante el último año ha sido una aceleración de todos estos procesos y cambios que largamente estábamos esperando y los han impulsado, los han acelerado. Yo creo que bueno, estamos en ese camino, ¿no? Nos encontramos en un punto de inflexión en que las empresas pues se han adaptado de alguna manera a un patrón un poco de trabajo presencial intermitente, dependiendo del estado de cada una de las empresas y del sector en el que se tratan. Hablando de lugares de trabajo, pues sobre todo más flexibles, más colaborativos. Y lo que vamos viendo sobre todo es que hay puntos principales en este cambio digital y sobre todo en la parte del futuro del trabajo o del teletrabajo, ¿no? Una estrategia basada en la productividad del empleado, para lo cual las empresas pues, necesitan sobre todo proporcionar la tecnología y las herramientas necesarias que proporcionen y que brinden al empleado una experiencia pues, más productiva y satisfactoria para realizar su trabajo, sea en casa, sea en la oficina o sea cualquier sitio que esté desarrollando su actividad. Una estrategia más desde un punto de vista empresarial, lo comentabais antes, ¿no? Hay que muchas de las empresas están redefiniendo, reimaginando cómo este trabajo va a impactar en la nueva normalidad que vamos a ir viviendo en los próximos meses y cómo debemos de examinar las áreas principales de negocio generales y además adecuar también incluso una parte que es muy importante, sobre todo las políticas de recursos humanos para conseguir estas ventajas competitivas importantes y además pues tener un entorno de trabajo que flexibilice y que de alguna manera recoja todas las necesidades que tienen que ir implementándose y dándose para que esto ocurra. Y finalmente, pues esa flexibilización, ¿no? Los espacios de trabajo que vamos a ir viendo, cada vez vemos que muchas de las empresas, pues unas se están volviendo de alguna manera y se están reasignando nuevos espacios, áreas más colaborativas, pues para trabajar de una manera más óptima. En general, nosotros vemos esto como una oportunidad de apoyar y de ayudar a nuestros clientes a acelerar esa transformación digital y acelerar los proyectos de transformación del puesto de trabajo. Yo creo que hemos pasado de ese meme en el que ves a alguien que compara lo que es levantarse a las 5 de la mañana, subirse en un autobús o en el metro, ir hasta la oficina, llegar allí sudado, hecho polvo, no tiene tiempo para nada y al lado pues esa misma persona levantándose a las 8, desayunando tranquilo, paseando el perro y empezando a trabajar. Hemos pasado de eso, lo que decir, ¡guau! Es magnífico eso del teletrabajo, a entender que el teletrabajo también tenía un montón de inconvenientes, ¿no? Que era el niño por aquí, la vida no sé cuánto. Hemos llegado
llegado a ese punto intermedio, y en ese punto intermedio es tal vez eso de que hablamos y que durante un tiempo ha estado un poco así, la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que al final, pues, oye, la normalidad va a ir surgiendo y sinceramente, va a ser más híbrido de lo que se pensaba en un principio y menos... menos de lo que se pensaba al principio y más híbrido de lo que algunos ya empezaban a negar que iba a poder pasar. ¿Cómo contempláis esa ventaja híbrida que podemos tener en el puesto de trabajo? Empiezo desde la administración pública. Vosotros que habéis estado teletrabajando mucho estos meses, ¿cómo se está llevando esa hibridación del puesto de trabajo? Sí, es cierto que, claro, cuando se inicia toda esta crisis hace un año y poquito, las empresas privadas estaban mucho más capacitadas, ¿no?, para teletrabajar y, bueno, prácticamente las del sector tecnológico pues siguieron su ritmo habitual. En las administraciones públicas no ocurrió así, ni muchísimo menos. No estábamos tan preparadas. Había alguna prueba piloto en el caso de la Junta en la que se estaba haciendo con un grupo en determinados departamentos, pero esto nos cogió como nos cogió y tuvimos que dar un salto casi al vacío. Pero la verdad es que ahí aprobamos, y yo hablo en nombre de la Junta, pero conozco la experiencia de muchas administraciones, prácticamente por todas. Yo creo que ahí aprobamos en cuanto al mantenimiento de la prestación de los servicios públicos, ¿no?, que al final es lo que nosotros vamos persiguiendo. Claro, una cosa es ese teletrabajo y otra cosa es el teletrabajo real, ¿no? Entendemos que, aparte del sobreesfuerzo que se realizó en ese momento por parte de todos los empleados públicos, sí que es cierto que necesitamos una regulación del teletrabajo, porque no es lo mismo estar en casa teletrabajando que aplicar pues lo que es un teletrabajo por objetivo, la evaluación del desempeño, establecer también algún tipo de disponibilidades horarias, ¿no?, que todos sabemos lo que es el teletrabajo, que perdemos prácticamente, ¿no?, el control de nuestra vida personal también. Entonces, todo eso tenemos que regularlo y en ese sentido así está trabajando en la Junta de Andalucía, que en estos días precisamente está en consulta pública un decreto de teletrabajo que se está, lógicamente, negociando con los sindicatos, con los agentes sindicales, como no podía ser de otra forma. Entonces, es cierto que tenemos que regular el trabajo en las administraciones públicas, es cierto que ha venido para quedarse, pero que estamos en un modelo híbrido, efectivamente, y que tenemos que ver exactamente en qué punto intermedio nos sentimos todos cómodos, ¿no?, para coger las ventajas del modelo híbrido, del uno y del otro. Pero yo creo que será una oportunidad que hemos aprovechado y de la que ya no vamos a salir. Y esto, Antonio, desde Microsoft, que tú estás en contacto directo en cómo se está modelando ese nuevo puesto de trabajo, ese nuevo espacio laboral, ¿esa hibridación es inevitable o va a ser menor de la que pensamos o va a ser mayor de lo que ahora mismo interpretamos? ¿Tú cómo lo ves, que estás en contacto directo? Pues es curioso, pues va a depender mucho. Mira, nosotros incluso internamente dentro de Microsoft, en subsidiarias donde ya han ido adoptando el trabajo híbrido, la adopción ha sido distinta. Es decir, te encuentras, pues por ejemplo, en China, donde cerca del 81% de los trabajadores han preferido un modelo híbrido, trabajando 3 días desde la oficina y 2 desde casa, a Australia, donde apenas el 19% de los empleados quieren volver a la oficina, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos sufrido es una transición enorme de 3 estatus, ¿no? Del puesto de trabajo puramente presencial al puesto de trabajo completamente remoto por necesidad, en este caso, al puesto de trabajo híbrido por diseño, que yo creo que es al que vamos. Y de hecho, aquí se da una paradoja, que es lo que llamamos la paradoja híbrida, que es que los trabajadores quieren un puesto de trabajo flexible y remoto, de ir 1, 2 días, 3 días, principalmente lo que nos dicen 1 o 2 días trabajar desde fuera de la oficina, ya sea en casa, ya sea en un espacio de trabajo compartido, etcétera, pero a la vez, cuando están en la oficina, quieren mucha más colaboración presencial. Es decir, quiero tener más flexibilidad, pero cuando estoy en la oficina no quiero estar trabajando, digamos, en mi silo, ¿no? Y es lo que decíais antes, ¿no? Es decir, hay beneficios tanto para los trabajadores, lo comentabas tú antes, creo, Omar, conciliación, flexibilidad, costes y tiempo de movilidad al trabajo, como para las empresas, pues productividad, ahorro de costes, retención de talento o atracción de talento. Es decir, atraigo gente que antes pues no podía atraer simplemente porque no tenía conceptualizado un trabajo híbrido. Pero también retos importantes. Para las empresas, pues la desconexión con la cultura de la empresa, el que los equipos de trabajo remotos no colaboren tanto. Eso impacta directamente en la innovación. Pero igualmente para el trabajador, la necesidad de la desconexión digital, el hastío, es decir, el estar quemado porque voy de reunión tras reunión tras reunión. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios, pero también hay retos.
Y aquí creo que la tecnología tiene que ayudarnos a identificar esos retos y estar preparados para ellos, porque todos estamos aprendiendo. Y de hecho, yo creo que no va a haber un modelo de trabajo híbrido único, sino que va a haber un modelo por empresa y tipo de empresa. Y te diría por empresa y ubicación de la empresa, porque va a depender mucho, pues eso, de cómo sea el modelo operativo de la empresa y el modelo laboral de la empresa igualmente, ¿no? Yo no sé, pero yo no me había reunido tantas veces, tantas horas como durante todo este periodo. No sé, Miguel, vosotros desde la innovación en Cajamar, ¿cómo habéis trasladado esa gestión sostenible de alguna manera del modelo de trabajo en remoto y irlo adaptando un poquito a cómo somos los seres humanos, ¿no? Que no podemos estar 24 horas trabajando ni en modo trabajo constantemente. ¿Cómo lo estáis llevando? A ver, yo no puedo estar más de acuerdo con Antonio. La verdad es que yo creo que hemos pasado seguramente por las mismas etapas que él ha comentado. También hay que tener en cuenta que la banca tiene una particularidad y es que somos un servicio esencial. Entonces, nosotros ya no por ubicación, porque bueno, en nuestro caso nuestra ubicación es a nivel nacional y esas particularidades no podemos establecerlas solo por una localidad, sino que nosotros tenemos la casuística específica de la oficina. Es decir, la oficina durante el periodo de confinamiento tenían que estar abiertas porque había que dar un servicio a público, porque había cosas que se tenían que hacer sí o sí desde la oficina. Es decir, para nosotros los escenarios de teletrabajo han venido determinados no solo por digamos, necesidad en un momento determinado, pues de confinamiento de un compañero porque tenía algún infectado cercano, cualquier historia de estas, sino porque, realmente había escenarios en los que no podía existir el teletrabajo. Sí que es cierto que la organización tenía que estar preparada para que una de estas personas que está en una ubicación que no permite teletrabajo, es decir, que necesita ser presencial, en un momento determinado, por circunstancias, sí que tendrías que poder trabajar desde casa. Entonces, esa transición hacia un modelo de algo que desde el principio siempre había estado pensado como totalmente presencial, sí que hemos pasado pues la fiebre de pasarlo totalmente presencial a un entorno que es capaz de hibridarse. Pero, y esto también yo creo que es importante, nuestra filosofía no es que haya... La oficina es una oficina de cara a atención al público. Hay que estar con la gente y nosotros no vamos a hibridar las oficinas. Las oficinas van a ser... O sea, eso lo tenemos clarísimo. Sí que es cierto que tenemos otros entornos que sí son más hibridables. Ejemplo, pues las sedes principales, direcciones territoriales, servicios centrales. Todos estos entornos, la nueva sede que estamos construyendo, todo esto, obviamente sí que va a haber un entorno de hibridación mucho mayor. Pero bueno, tenemos los retos de esa pérdida de colaboración que tienes cuando es todo en modo remoto. Por eso decía que no puedo estar más de acuerdo con Antonio. Sobre todo en la parte de innovación lo sufrimos muchísimo. El contacto directo aporta un 100% más del remoto. Y entonces, y aparte está todo el tema de recursos humanos. Es decir, es necesario consensuar porque hemos sufrido, hemos pasado todo en avalancha hacia el otro lado y de repente te das cuenta que oye, estoy todo el día trabajando, no soy capaz de desconectar, antes hablabas con la gente y todo el mundo, oh, madre mía, qué de reuniones tengo, estoy muy cansado de las reuniones, no sé cuánto. Y ahora la gente está agotada porque ni siquiera tiene el intermedio del café entre reunión y reunión. Aquí estamos con el café, claro, todos. Y además ya hay algunos tics ya que hemos asumido todos, ¿no? Te paro el micrófono porque no quiero que... O sea, cosas que ya hemos asumido. Yo no sé, pero además en el sector financiero tela, porque habéis tenido no solo en el ámbito interno tener que modular todo eso, sino que también desde el punto de vista de la revolución del comercio, de lo que es vuestro modelo de comercio, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente ha cambiado a digital y generaciones que no estaba previsto que lo hicieran tan pronto, ¿no? O que ya no lo iban a hacer, ¿no? La gente más mayor que se ha puesto ya pues a interactuar con su entidad financiera desde su móvil, que mi madre 70 y pico de años lo hace con una tranquilidad que a mí me asusta. Digo, cuidado con las transferencias que hagan, ¿no? Pero bueno, la cuestión, desde Dell, vosotros, ahora hablando ya desde el punto de vista más desde tecnologías habilitadoras, o sea, tecnologías necesarias para
pues eso, para aportar valor a la gestión en este nuevo modo de trabajo, ¿cuáles son las tecnologías que interpretáis que están siendo clave, ¿no? Desde el punto de vista, pues, no sé, desde la propia telefonía hasta la seguridad, ¿cómo lo veis? Pues, a ver, sin duda, habilitadores, como decías, las comunicaciones, los dispositivos, todas las infraestructuras, la parte de Big Data, todo esto son tecnologías que están ayudando, ¿no? Y que llevadas hacia el puesto de trabajo, pues están aportando mucho valor, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de cloud o de nube, pues todas estas infraestructuras que de alguna manera permiten flexibilidad en el consumo tanto de los datos como de los servicios, como de los dispositivos, que proporcionan además un modelo de pago por uso flexible que ayuda también a las empresas a poder planificar de alguna manera cuál es su coste, su gasto, dependiendo de las necesidades que tienen, pues ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más han apoyado o que más hemos colaborado con muchos de nuestros clientes durante este año de pandemia ha sido en el despliegue de los dispositivos, ¿no? La seguridad es un punto importante porque, como sabemos, al final el dispositivo, por un lado, es el punto de entrada a este mundo tecnológico y a esta transformación digital, pero también es uno de los más vulnerables desde un punto de vista de ataques, de malware, de ransomware, de cualquiera de estos puntos de seguridad y ciberseguridad que hemos visto además y en prensa incluso durante todo este tiempo. Entonces, bueno, nosotros hemos apostado mucho por un modelo que ya traíamos incluso antes de la pandemia a la hora de modernizar el puesto de trabajo, ¿no? Y basados en tecnologías de gestión y despliegue moderno en la nube. Nos apoyamos mucho en tecnologías pues tipo Microsoft Intune, Autopilot o VMware Workspace ONE para hacer un despliegue de los equipos en la nube y gestionarlos a través de este tipo de herramientas. Poder desplegar, poder aprovisionar, incluso pues directamente desde fábrica sin tener que pasar pues por ningún equipo de IT, por ningún mayorista, por ningún, infraestructura, servicios o integrador que permita esto. Entonces, estamos ayudando pues a desplegar y a proporcionar estos dispositivos con sus aplicaciones, sus políticas de seguridad a todos los usuarios, incluso en el domicilio del usuario, ¿no? Directamente desde fábrica. Básicamente, pues el usuario sacar el dispositivo, botón de encendido, introduce sus credenciales y tiene todas sus aplicaciones. Está registrado en Azure, está registrado con Windows Autopilot, todas las aplicaciones que necesita en la gestión, la seguridad, para poder realizar un trabajo efectivo y un trabajo productivo. Así que principalmente las herramientas colaborativas, toda la parte de seguridad y movilidad durante este año ha sido fundamental, ¿no? Y esto ha sido los proyectos en que más hemos trabajado y hemos colaborado en ayudar a nuestros clientes. Proyectos, por ejemplo, de virtualización del puesto de trabajo, también otra vez muy relacionado con el tema de cloud, con infraestructuras flexibles que permitían y que permiten, desde luego, pues proporcionar escritorios remotos o aplicaciones remotas a los usuarios, ¿no? durante este periodo. Así que nuestra propuesta es una propuesta basada en principalmente modernización de dispositivos que permita el trabajo desde cualquier lugar y después todas las aplicaciones y automatización posible para desplegar, gestionar, securizar todos estos dispositivos y que permitan que el trabajo pues que no se interrumpa y que pueda ser de una manera productiva en cualquier lugar. La verdad es que en gran medida durante todos estos meses que creíamos todos teletrabajando y estábamos realmente trabajando en remoto y poco más, se sabe, hemos oído, ¿no? Y la prensa así lo ha reflejado, pues que ha habido muchísimos ataques, muchísimos elementos de seguridad que no estaban bien cubiertos y eso pues al final ha tenido que ver con que hemos abierto ventanas y puertas en nuestras empresas y administraciones públicas sin miramientos, creyendo que estábamos teletrabajando, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que no nos acompañó nadie al principio, ¿no? Y ahora tenemos la suerte de que ya hay empresas como las que hoy están aquí y administraciones que nos explican cómo tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Desde la propia administración, ¿vosotros qué tecnologías vais a estimular? ¿Vais a estimular 5G? ¿Vais a estimular el cloud? ¿Qué vais a estimular para que las pequeñas y medianas empresas se puedan subir a esto también? Sí, bueno, ahí la verdad es que el discurso de Roberto coincidió plenamente desde la administración pública. Nosotros, sabéis, hemos creado la Agencia Digital de Andalucía, ha sido una oportunidad que vimos desde el principio del comienzo de esta crisis y, bueno, todas las crisis presentan oportunidades y así lo identificamos nosotros en aquel fin de semana del 14 de marzo, empezamos a trabajar y, bueno, pues se creó esta Agencia Digital de Andalucía a finales de diciembre, ¿no? Por ley. ¿Qué ocurre? Pues que una de las áreas principales de la Agencia Digital de Andalucía es el área de innovación, en la que ponemos en marcha estas tecnologías de la
que estamos hablando. ¿Cuáles son principalmente? Bueno, el tema del RPA, de la automatización, para nosotros es clave. Desde hace 1 año y medio ya veníamos trabajando con determinados casos de uso que entendíamos que es la manera de abordar, ¿no?, estas tecnologías habilitadoras en un principio, y de hecho, imaginaros, en la Consejería de Empleo, cuando se pusieron en marcha todas aquellas ayudas extraordinarias a los colectivos más perjudicados por la COVID, pues se resolvieron 175.000 expedientes en menos de 2 meses, con pago incluido. Ay, que se nos va. ¿No? ¿Estoy aquí? ¿Sí? ¿Me veis? ¿Ahora? Sí. Estás. 5G nos está fallando. Vale. No puede ser. Entonces, por un lado, el tema del RPA para nosotros es muy importante. Por otro lado, el tema del cloud, como ha comentado también Roberto, exactamente igual, muy vinculado al puesto de trabajo. Lógicamente, el espacio nativo, ¿no?, y natural del puesto de trabajo hacia el que vamos, ¿no?, en ultramovilidad, pues tiene que estar en la nube, tiene que estar en cloud, y ahí apostamos por un modelo híbrido público-privado en el que también estamos trabajando. Y el tema de la ciberseguridad. No lo podemos obviar. Yo creo que Aymar, que coincide también contigo, desde en todo este proceso se han abierto muchos agujeros de seguridad, somos plenamente conscientes, tenemos que introducir el tema de la seguridad en todo el desarrollo, en todo el diseño de los procesos, desde el minuto de su concepción, y de hecho estos días hemos anunciado, este lunes pasado anunciamos la creación de un centro de ciberseguridad de Andalucía, con el que pretendemos ampliar el catálogo de servicios que ya veníamos prestando en Junta a más de 100 organismos, pero también para el resto de administraciones públicas andaluzas, universidades, diputaciones y demás. Básicamente en esos 3 puntos, también con el 5G, por supuesto. Lo lleva a otro departamento de la Junta, pero para nosotros otra de las tecnologías habilitadoras en la que estamos trabajando con Vodafone, por cierto. Así que nos movemos también en las mismas líneas. Yo creo que hay administración y empresa privada confluimos, ¿no? Cuando hay ganas de hacer cosas, hay ganas de innovar, hay ganas de utilizar la tecnología como una herramienta, como un habilitador, como un acelerador, las tecnologías están ahí y es una maravilla el momento en el que nos encontramos. Dice, el 5G es la puerta de al lado, el otro departamento. No, pero ha quedado muy bien, ¿no? Como diciendo, ¿sí, no? 5G, yo no me encargo del 5G. Eso es otra cosa, pero estamos en ello, con un montón de casos de uso. Obviamente, si lo tenéis todo coordinado y interrelacionado, pues es así, porque evidentemente nadie se puede encargar de todo. Lo importante es que la metodología fluya y que se esté coordinando, evidentemente. Y desde el punto de vista, y estamos casi ya terminando, pero bueno, nos quedan todavía unos minutillos, también me interesaría desde Microsoft qué tecnologías, que evidentemente vosotros ahí estáis a la vanguardia también, cuáles son las que o estáis potenciando, estáis viendo que son las que van a tener que marcar la diferencia. A ver, yo creo que antes lo comentó Roberto, creo que hay, por un lado, la base de todo esto está, lógicamente, en toda la computación nativa en cloud, que permite a empresas de cualquier tamaño poder acceder a los últimos avances o a la tecnología más avanzada en un modelo escalado donde no tienen que hacer una inversión propia, sino que se benefician de toda la infraestructura que ya tiene el proveedor de nube. En este caso, pues Microsoft con Azure y con todas nuestras herramientas nativas en nube. Entonces, yo te diría que habría 2. Una, todo aquello que me ayuda a trabajar mejor, es decir, todas las plataformas colaborativas. Es decir, yo creo que el puesto de trabajo ha pasado de ser productividad individual a comunicación entre grupos, a colaboración real desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. En concreto, en nuestro caso es con Microsoft Teams. Y ahí integramos todas las aplicaciones, como hablabas tú antes, Mar, de automatización de procesos, etcétera. Es decir, que tienes un nuevo escritorio virtual que sería Teams, que te conecta con tus proveedores, con tus compañeros, etcétera. Y eso es, digamos, en la parte proactiva. Pero en la parte reactiva, nada de esto tiene sentido sin tener completamente securizado el puesto de trabajo y dónde estás, ¿no? Mira, en el último año hemos detectado más de 30.000 millones de amenazas por email en el mundo. ¿Vale? Y estas amenazas han llegado a todos los puntos de acceso, los endpoints, ¿no? que comentaba antes Roberto, teléfonos móviles, ordenadores. Yo creo que nos tenemos que salir del paradigma de que la seguridad está en la red corporativa, porque nos hemos salido de la red corporativa y tenemos que tener lo que llamamos aquí internamente Internet First Approach, es decir, la seguridad con acceso a Internet, ya sea en casa, ya sea desde la oficina, ya sea desde donde esté. Para esto hay lógicamente, herramientas, pero también procesos y filosofías. En nuestro caso le llamamos la filosofía Zero Trust o Cero Confianza, que al fin y al cabo es siempre dudar de quién se está logueando, de la identidad de quién se loguea, y aquí pues temas tan simples como la autenticación multifactor, es decir, que cuando te logueas de un dispositivo que no sueles utilizar, tengas que hacer una segunda verificación biométrica, etcétera. Es decir, intentar evitar el password, ¿vale? El password es lo más débil que tienes, ¿ok? Para
proteger la empresa. Por otro lado, una vez que tienes acceso, dar el menor acceso posible, justo el que necesitas, para que precisamente si hay alguien, algún malo que intenta tomar control de tu empresa, se le pueda parar, y para eso se aplica la inteligencia artificial. Y por último, asumir que en algún momento puede haber una brecha y con ese principio tener todos los mecanismos para detectarlo cuanto antes y evitar que se propague, ¿no? Entonces, digamos que, por un lado, como te decía, proactivo en cuanto a favorecer la colaboración y reactivo en cuanto a securizar la organización. Totalmente de acuerdo. Yo creo además que se han modificado cosas interesantes, ¿no? Por un lado, el hecho de que elementos que antes se consideraban mal, ¿no? Como la transparencia, han adquirido una potencia inusual. Yo recuerdo un momento en mi vida en el que alguien me llamó para contratarme para una cosa y al entrar en su despacho íbamos a hablar de transparencia. Me dice, vamos a hablar de transparencia en la empresa. Cierra la puerta. Entonces, claro, empezamos mal, ¿no? O sea, esta historia empieza mal, ¿no? Y por otro lado, hablabais de RPAs, me ha interesado mucho porque la automatización de procesos, la Road Process Automation, muchas veces no se incorporan inmediatamente en todo lo que tenemos que hacer, es fundamental, y eso modifica incluso en gran medida el propio trabajo que hacemos, ¿no? Es decir, hay un momento en el que yo también pues tenía a mi abuela un día cerca de donde yo estaba trabajando en la mesa de su comedor, que estaba allí pues cuidándola un poco, y la mujer se me quedó mirando y me dice, ¿qué haces, Marc? Y yo le dije, trabajar, ya, trabajar. Entonces se me quedó mirando 5 minutos y al cabo de 5 minutos me vuelve a preguntar y dice, ¿pero tú cuándo vas a empezar a trabajar realmente? Porque no entendía lo que estaba haciendo. Pues eso ahora ha llegado a un nivel superior y es que hay cosas que se hacen solas, ¿no? O sea, ya no las hago ni yo, y para explicarle a alguien de según qué generación que estás trabajando es complicado. Para terminar, una reflexión que me gustaría, aunque fuese a través de Miguel, ¿consideráis de alguna manera que el concepto empleo, es decir, ese contrato social llamado empleo que tenemos, también va a surgir o va a sufrir algún tipo de modificación en los próximos tiempos, ¿no? Por el hecho de que trabajamos de otro modo, de que no es todo tan formal, sino que hay algo más de fondo? ¿Cómo lo veis? Y con esta pregunta pasaremos a alguna que hay del público y ya está. Bueno, pues yo creo que sí. Es verdad que, repito, los entornos financieros, como estamos ultra regulados, hay ciertas cosas que no podrían ser así. Por ejemplo, un empleado de oficina, como te decía, necesita tener una capacitación mínima, una serie de cuestiones que además luego tienes que exponer y tienes que ser capaz de registrar y contarle a la administración que te está pidiendo que lo justifique. Pero sí que es verdad que en otros roles te vas a encontrar que al final a lo mejor tú vas a ir buscando capacidades o una habilidad concreta, o vas a ir buscando un servicio concreto englobado en una capacidad o dos de una persona, y eso es lo que vas a buscar. Y a lo mejor ese contrato más tradicional, ese empleo más tradicional al que estaba acostumbrado, va a cambiar radicalmente. Va a cambiar en el sentido de que buscas habilidades y tú necesitas que esas habilidades te completen una serie de tareas dentro de tu organización. Y además todas esas tareas, precisamente por lo que estabais comentando, con estos nuevos procesos de digitalización, de robotización, tienen que ser capaces de adecuarse de una forma súper dinámica. Tiene que ser muy rápido a la hora de ser capaz de adaptarte a nuevos roles. Por lo tanto, además de buscar lo típico de habilidades digitales, habilidades cognitivas, va a tener que buscar habilidades de adaptación dentro de la gente. Esa capacidad de adaptación de la gente va a ser vital, porque las organizaciones no estamos permanentemente adaptando ya, sobre todo, pues fíjate, con todo lo que ha pasado. Así que sí, efectivamente creo que va a cambiar. Yo creo que cuando todo cambia, ¿no? Esta es una de las frases que uno se le ocurre en el día que está haciendo un poco de running por ahí y dice, joder, esta frase que se me ha ocurrido es buenísima. Entonces la repito todo lo que puedo. Y yo siempre digo que cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, o sea, no siempre te sale bien, pero el que no cambia pierde seguro. Con lo cual vayamos cambiando para tener por lo menos un porcentaje de opciones de mejorar. Bueno, estamos casi ya al final de esta interesantísima charla con vosotros, pero voy a trasladaros una pregunta que la responda quien quiera. Tengo varias, pero bueno, voy a coger esta porque va muy en eso de exactamente qué vamos a hacer en el trabajo, ¿no? Es de María de Córdoba y me pregunta si iremos a las oficinas a jugar, y lo pone entre comillas, es decir,
como nueva manera de trabajar, o realmente al final esto va a acabar resultando que vamos a la oficina de siempre, a hacerlo de siempre y no vamos a modificar tanto las cosas. Es un poquito lo que hemos comentado, pero con ese punto de ¿sabes? Como de humor, entre humor y cinismo que nos acaba de trasladar esta mujer desde Córdoba. ¿Quién responde? Pues mira, yo como soy de Córdoba... pues ya está, te ha tocado. No, mi paisana. Asume el reto de defender Córdoba. Pues mira, yo creo que vamos a ir a la oficina primero a conectar con nuestros compañeros, ¿vale? Y a tener una relación mucho más cercana con no nuestros equipos de trabajo más cercanos, sino precisamente con los que son más remotos, con los que necesitamos no solamente comunicarnos, sino conectar. Y también para, a ver cómo te lo digo, conectar con la cultura de la empresa. Pensemos en una persona a la que se le ha contratado nueva en este último año. Es una persona que no ha tenido contacto con sus compañeros. Cómo se hacen las cosas aquí, en esta empresa, el cómo gestionamos las cosas, el quién es quién. Incluso cómo se gestiona el conocimiento dentro de la empresa, es decir, cómo te formo, cómo te comparto para que no tengas que reinventar la rueda en cada momento. Yo creo que la colaboración va a ser mucho más efectiva, mucho más conectada y esto además va a implicar que posiblemente tengamos que redefinir los espacios, es decir, espacios donde pensemos en los que están en remoto y no solamente en los que están en el espacio, ¿vale? Es decir, esa reunión híbrida, pues diseñar primero pensando en los que no están y luego en los que están, ¿vale? Y por otro lado, igualmente en hacer mucho más del tiempo que pasamos en la oficina. No vas a pasar tiempo en la oficina únicamente trabajando en tu puesto de trabajo aislado. Para eso te puedes quedar en casa, sino para colaborar efectivamente con tus compañeros y conectar con ellos, que yo creo que es distinto la colaboración de la conexión. Yo totalmente de acuerdo. Además, yo creo que eso de ir a jugar a la oficina, eso tampoco va a poder ser. Vamos a socializar más que conectar. Muy bien, que enlaza con lo que tú has dicho. Bueno, os tengo que despedir. La verdad es que yo me he quedado aquí un buen rato más charlando, pero los tiempos de estos son los que son, ¿no? Y daros las gracias tanto a María Pérez Naranjo, directora general de Estrategia Digital de la Junta de Andalucía, Roberto Navarro, desde Dell, a Miguel Castillo desde el Grupo Cajamar y a Antonio Cruz desde Microsoft. Ahora vamos a pasar nos va a despedir de alguna manera Rafael Alcaide, que como habéis desde el principio ha estado con nosotros, es el director regional Sur y Extremadura de Vodafone Business. Sí, Marc, oye, una alegría. La verdad que efectivamente, como tú has dicho, ha sido más una charla más que una mesa redonda. Sí, hombre. Y yo lo primero que me quedo y además súper contento de ver que en mayor o menor medida todos los participantes tenían vínculo con Andalucía. O sea, un placer saber que Antonio, ya lo sabía, que Antonio cordobés, tú, Marc, también, ahí claro. con tu madre granadina, o sea que... Yo he puesto la Alhambra, ¿no? Aquí yo estoy, yo es que en realidad es que estoy en una Granada virtual, aquí con la Alhambra detrás, yo estoy encantado, hombre. Totalmente, entonces, no sé, Roberto, yo era el único que, seguro que si buscamos, encontramos algún vínculo de Roberto con Andalucía. Es el único que no. Seguro. Pero bueno, mira, me quedo con un buen punto y que, joder, que aquí en la tierra somos capaces de exportar talento, ¿no? Fuera de nuestras fronteras que comentabas tú un poco al principio, ¿no? Y sobre el evento en sí, o sea, todo el debate sobre el puesto de trabajo, la evolución de... Yo creo que, fíjate, yo he percibido que, y no solo hoy, sino en general con las conversaciones que tengo con la gente y demás, que es un tema sobre el que todos opinamos, además, muy activamente, y sobre que además todos opinamos con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que el puesto de trabajo está evolucionando y el puesto de trabajo digital ya es una realidad, no es una moda, es una puerta por la que todos tenemos que pasar y no nos podemos quedar fuera. Me ha gustado mucho, Marc, eso que has comentado de esa recuperación en K, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre que va a haber empresas, independientemente del sector, que van a salir impulsadas y otras que, por desgracia, pues como no lo preparen en condiciones, pues van a tener problemas para salir de ahí, ¿no? Y fíjate que me ha gustado mucho lo que has comentado de que esa recuperación va a depender más de la gestión que realmente del tipo de empresa, ¿no? O del sector. A mí me parece eso muy, muy interesante. Luego, yo creo que algo que ha comentado María también muy interesante, el teletrabajo aporta muchísimas ventajas, trae muchas ventajas, aunque también tiene sus riesgos, ¿no? Por tanto, es importantísimo definir políticas claras y definir también una regulación que nos ayude en ese sentido.
Sobre el modelo híbrido que ha hablado Miguel, ¿no? Perdón, Antonio, la paradoja híbrida, ¿no? Y lo de no estar aislados, lo que están pidiendo los trabajadores de no estar aislados cuando vayamos a la oficina. Los distintos modelos híbridos que ha comentado Miguel y sobre entornos no hibridables, ¿no? Me ha gustado mucho que lo que ha comentado sobre que hay entornos como, por ejemplo, el de la oficina de atención al cliente donde, pues, lógicamente son menos hibridables y habrá que tener sensibilidad pues para ver cómo esa aproximación al cliente se beneficia de la digitalización, pero manteniendo ese contacto físico con los clientes, ¿no? En fin, yo creo que es evidente que las empresas y las administraciones públicas deben prepararse para este cambio que ya está aquí y que además va a tener un soporte muy importante a través de los fondos de Next Generation que nos van a ayudar, ¿no?, en esa aceleración de la digitalización. Pero sí que me gustaría destacar dos cosas que has comentado tú, Marc. Una es que es muy importante tener un buen partner, fundamental. Es muy importante tener un buen plan, pero especialmente es importante la actitud, ¿no? Y la actitud de las personas. Y yo creo que eso es realmente lo que marca la diferencia, ¿no? Como todo en la vida y en este cambio que estamos viviendo, en este cambio concreto del modelo del puesto de trabajo, pues lógicamente las personas y la actitud son las que marcan y marcarán la diferencia. Y por mi parte, poco más. Marc, agradecerte tu participación, un lujo coincidir contigo. Por supuesto, también. Genial. Sí, ha estado muy interesante. Es verdad que podríamos seguir hablando aquí durante mucho tiempo. Agradecer también a Adel, a Roberto y a Antonio de Microsoft y, por supuesto, a María, a Miguel y a Raúl por la participación. La verdad que ha sido muy interesante y un lujo contar con ellos. Así que, nada más por mi parte. Muchísimas gracias y hasta pronto. Espero que nos veamos en otra pronto. Eso es seguro. Y ahora os dejamos para mí es un placer, pero os dejamos con un vídeo que se llama ¿Qué está pasando en el mundo? Hasta la próxima. Hasta luego. La tecnología y las comunicaciones están cambiando la forma de relacionarnos en la nueva era digital. Todo está conectado y se generan millones de datos que impactan en los procesos. Surgen nuevas necesidades que exigen a las empresas agilizar y simplificar las metodologías de trabajo. Disponer de más velocidad y capacidad en la red permitirá a las organizaciones mejorar el servicio que prestan a los clientes y sus propios procesos con soluciones que darán respuesta en tiempo real. La ubicuidad facilitará tener sedes deslocalizadas y a los empleados trabajar donde sean más productivos. Además, la evolución de la tecnología requerirá integrar nuevos perfiles y gestionar eficientemente el talento de los equipos. Conocer a sus clientes llevará a las compañías a reinventar y crear nuevos modelos de negocio hasta ahora impensables en un futuro digital, donde anticiparse y llegar el primero será esencial. Las nuevas empresas serán digitales y necesitarán un partner capaz de gestionar toda esta tecnología de forma eficiente. Un partner con experiencia y de total confianza.